Entonces, nada más como repaso, porque siento como que no, a lo mejor no fui muy explícito o tan claro de explicar esta parte. Pues bueno, hay dos tipos de presión. La presión relativa, que es esta de acá, y la presión absoluta. Digo, la presión atmosférica, perdón. Entonces, la atmosférica, como habíamos dicho, es la presión que generan todos los gases que se encuentran entre la corteza terrestre, supongamos que aquí es el nivel de la corteza terrestre donde empieza el mar, y donde acaba la atmósfera. Entonces, en esa capa de la Tierra, o sea, imagínense, sí saben, ¿no? Sí recuerdan que la Tierra tiene pues, una corteza terrestre y luego entre la Tierra y el espacio exterior, pues hay una capa de gases. Bueno, esta capa de gases lo que ayuda es a proteger, pues sí, de los rayos solares, de ciertas cosas que hay en el espacio exterior, que no caigan directamente en la corteza terrestre, en la Tierra, ¿no? Entonces, sobre todo luz, energía en forma de luz, radiación. Entonces, esta parte que hay entre la corteza terrestre y el espacio se le llama atmósfera. Entonces, la atmósfera está compuesta de gases. Principalmente, ¿cuáles? Bueno, pues nitrógeno, oxígeno, entre otros, ¿no? El mayor porcentaje de nitrógeno y oxígeno. La cuestión es que estos gases, al ser materia, pues, están de acuerdo que son elementos que tienen una masa, es materia, pues también tienen, como ya dije, una masa y por lo tanto un peso. Entonces, el peso que tienen toda esta cantidad de gases, lo que generan es una presión. Una presión donde, pues bueno, sobre un objeto que se encuentre, pues, en este espacio, ¿no? Entre lo que es donde empieza el espacio exterior y lo que es la corteza terrestre. Así de fácil. Por el simple hecho de tener una masa, esos materiales generan una fuerza o su peso genera una fuerza sobre las partículas o objetos que se encuentren en ese espacio, en el espacio de la atmósfera. ¿Sí? Como les comentaba en la clase anterior también, pues de forma estándar se dice que la presión que se ejerce por la cantidad de gases entre donde empieza la atmósfera, o termina, vamos a llamarle, y el nivel del mar, se dice que esa presión es de una atmósfera. Y recordemos que la presión está definida por la siguiente ecuación. La presión es igual a la fuerza que se aplica en una determinada área. ¿Okay? Entonces, la fuerza, pues, ¿de dónde proviene? Pues del peso del gas, de los gases que estamos hablando, nitrógeno, oxígeno principalmente. Y el área, bueno, pues va a depender del área donde se aplique. Si es sobre nuestro cuerpo, o sea, alrededor de todo nuestro cuerpo, si es, no sé, en un globo, si es en una botella de agua, no sé, el objeto que sea, el área que contenga, ¿no? Ahora, sucede lo siguiente. Si yo estoy a nivel del mar, la presión que se va a ejercer sobre mi cuerpo va a ser de una atmósfera. Ese es la cantidad de presión que se está ejerciendo sobre un cuerpo que se encuentra al nivel del mar. O sea, una persona, supongamos que una persona va a la playa, está la persona en la playa. Bueno, esa persona va a soportar una atmósfera de presión al nivel del mar. ¿Qué pasa si esta persona después se mueve a un punto más alto? Vamos a pensar que de aquí después se le ocurre ir a una ciudad que se encuentra a cierta altura sobre el nivel del mar. Vamos a pensar en una montaña. Bueno, esta persona va a estar sometida a menor presión. ¿Por qué a menor presión? Se los explico. Y eso es donde yo siento que causó cierta confusión. Sucede que, pues mientras más cantidad de gases se encuentren sobre mí, o sea, entre donde empieza o termina la atmósfera y empieza el espacio, y el punto donde yo me encuentre, mientras más cantidad de gases se encuentren, pues mayor peso estoy soportando y por lo tanto mayor presión. Entonces, esta altura que ven aquí, vamos a decirle la altura 1, es menor que la altura que yo encontraría con respecto al nivel del mar. O sea, si yo comparo esta altura con esta segunda altura, la segunda altura es más grande, ¿están de acuerdo? Porque hay más distancia, ¿no? Donde empieza la atmósfera
donde termina la atmósfera y empieza el espacio, y la corteza terrestre, o en este caso, pues la playa. Entonces, al ser mayor esta distancia, pues hay una mayor cantidad de gases que están ejerciendo presión sobre este punto que se encuentra aquí, o sobre un objeto que se encuentra al nivel del mar. ¿Cuál es esa presión? Ya dijimos de una atmósfera. Entonces, si yo me encuentro a una altura mayor, la presión que voy a soportar va a ser menor a una atmósfera. ¿Sí se entiende esto? ¿O es confuso? ¿Qué opinan? ¿Se me escucha? Hola, hola. A ver, como que... sí se entiende. Gracias, Karen. Sí, entonces, en resumen, en conclusión, la máxima presión atmosférica que puede existir es una atmósfera. Esa es la máxima presión que puedes encontrar. ¿Y dónde la encuentras? Al nivel del mar. Si tú vives en el mar, estás en la playa de vacaciones, vas a soportar mayor presión atmosférica, la mayor que es de una atmósfera. Y esto lo interesante es que es igual en todo el planeta, en todo el orbe. Si tú te vas a cualquier playa del mundo, si mides la presión que hay, va a ser de una atmósfera. ¿Sí? ¿Con qué instrumento se mide la presión? El instrumento que tú utilizas para medir la presión atmosférica, perdón, se llama barómetro. Inclusive ya hay relojes o inclusive algunos celulares tienen dispositivos, sensores, para poder medir o darte un cálculo de cuál sería la presión atmosférica en el punto donde tú te encuentres, de acuerdo al nivel del mar. O sea, de eso se trata. Ahora, ¿qué pasa? Decíamos la clase anterior. Aquí en la Ciudad de México, nosotros nos encontramos, según recuerdo, aproximadamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que la distancia que hay entre la playa y la Ciudad de México es una altura de 2.300 metros. Esto lo que va a hacer, o el efecto que va a tener, es que las personas que se encuentran viviendo en la Ciudad de México, como somos la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría, pues estamos soportando una presión atmosférica menor. O sea, la columna de gases que hay entre donde empieza o termina la atmósfera y donde estamos nosotros ahora, en la Ciudad de México, es menor que si estuviera en la playa. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, tiene la siguiente implicación. Les comentaba la semana antepasada que pues nuestro corazón es una especie de bomba hidráulica. Su trabajo es pues irrigar sangre a todo nuestro sistema circulatorio y recibirla, pues bueno, hacerla pasar por los pulmones y recibirla ya con oxígeno para volverla a circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dentro de nuestro sistema arterial tenemos cierta presión. ¿Qué presión? Bueno, la presión que genera nuestro corazón. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema así rápido, ¿no? Digo, es un esquema así solo representativo, ¿no? Imagínense que este es un corazón y bueno, lo que va a hacer este corazón es bombear sangre a través de un circuito hidráulico a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lo que tiene su trabajo es ese, hacer circular la sangre para que se oxigene, pues, todos nuestros órganos, nuestros sistemas que tenemos, ¿no? De eso se trata, es el trabajo del corazón, llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa? Este circuito se encuentra a cierta presión, o debe tener cierta presión, para que pueda circular la sangre. Entonces, nuestro corazón de hecho, es una bomba muy eficiente. Ha habido experimentos donde han querido, pues, digamos, replicar este sistema de bombeo a través de cámaras para, pues sí, hacerlo muy eficiente, porque en realidad, ¿con qué funciona el corazón? Bueno, al corazón le llega una señal eléctrica desde el cerebro para poder, pues, llevar el ritmo de trabajo y como es un músculo, bueno, contraerse o expandirse y hacer este trabajo de bombeo, ¿no? Entonces, está bombeando sangre a cierta presión. ¿Qué pasa? Si yo vivo al nivel del mar, si yo vivo al nivel del mar, pues la presión exterior, o sea, la presión que ejerce la atmósfera sobre mi cuerpo, es una ayuda, o sea, es una presión exterior
que le ayuda a mi corazón o al corazón a poder bombear la sangre con mayor facilidad. Es decir, la presión necesaria para hacer circular la sangre a través del cuerpo se ve, vamos a decirlo así, ayudada por la presión de la atmósfera, la presión exterior. Entonces, si yo vivo al nivel del mar, tengo una gran ayuda. ¿Por qué? Porque esta presión exterior ayuda a mi corazón a hacer bombear la sangre con mayor facilidad. Entonces, el trabajo de mi corazón es menor, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirlo? Sí, se esfuerza menos, vamos a llamarlo así, ¿no? El corazón se esfuerza menos si yo vivo al nivel del mar. ¿Qué pasa si yo estoy en el mar o estoy acostumbrado a vivir en el mar y de repente me voy a la Ciudad de México? Bueno, como me encuentro a una mayor altura, la presión exterior va a ser menor. O sea, la presión exterior, supongamos que es así, ¿no? Es más chica. Entonces, mi corazón, que está acostumbrado a cierto nivel de trabajo, a cierta, sí, a cierta secuencia, cierta fuerza, ¿no? Cierta frecuencia de trabajo, pues se va a ver, pues sí, afectado, y lo que va a necesitar es, pues, redoblar esfuerzos, ¿no? O sea, dice, no, ya no tengo la presión exterior que antes me ayudaba, ahora ya es más pequeña, para generar esta presión en el circuito hidráulico que tengo, que se llama sistema circulatorio. Entonces va a necesitar trabajar con mayor fuerza. Y entonces se cansa, ¿no? O sea, tú te das cuenta que necesitas mayor energía, mayor esfuerzo para poder oxigenar, pues, todo tu cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la presión exterior es una ayuda en realidad. Ahora, fíjense, esto está bien interesante. Las personas que son hipertensas, o sea, cuyo hipertenso significa lo siguiente. Hipertenso significa que los vasos sanguíneos o el sistema circulatorio se va estrechando por diferentes causas. Una de ellas, pues, el colesterol, por ejemplo. Otras, pues bueno, que se van obstruyendo las vías, pues sí, los conductos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú necesitas mayor presión para que la sangre circule. Es como una carretera, ¿no? Vamos a llamarlo así como el tráfico, una carretera. Este, pues mientras más obstrucción haya, menos va a circular los autos, ¿no? Mientras más tráfico haya de autos, menos circularán. Se vuelve más lento, ¿no? Entonces aquí pasa algo similar. Si los conductos son más estrechos por cuestiones de colesterol u otras enfermedades o padecimientos, pues tu corazón va a necesitar ejercer mayor presión para hacer llegar el oxígeno a diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, eso es la hipertensión. O sea, que tú requieres mayor presión que genere tu corazón para hacer bombear la sangre a través del sistema circulatorio, ¿no? También si tu sangre es muy pesada, o sea, si es muy densa, también vas a necesitar mayor presión. Si el fluido es muy denso, pues es como, digamos, querer hacer, imagínense, tú tienes un vaso con agua y le succionas con un popote. Pues es fácil, ¿no? Es fácil succionar agua. Pero si yo quisiera succionar miel, por ejemplo, no está tan fácil. Requieres ejercer mayor presión con tus pulmones para poder hacer correr la miel a través de un popote. Yo diría que inclusive está medio complicado, igual ni se puede, ¿no? Primero se dobla el popote antes de hacer subir la miel. Más o menos eso pasa con el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que viven en la Ciudad de México y son hipertensos, les recomiendan irse a vivir al nivel del mar. ¿Por qué? Porque van a tener la ayuda de la presión atmosférica para hacer funcionar su sistema circulatorio. No sé si esto se entiende o más o menos. O sea, lo que no quiero es confundirlos, más bien lo que quiero es aclarar lo que la clase pasada, como que no, a lo mejor no fui muy consistente en la explicación. ¿Sí se entiende? O hay dos. ¿Están ahí muchos? Ya se fueron. Gracias, Karen. Creo que Karen es la única que está en la clase. Pero bueno, Aquí gracias. estamos, profe, todo bien. Órale. Entonces, a ver, dicho esto, vamos al siguiente paso. O sea, si ya me di cuenta que la presión atmosférica, mientras más cerca del nivel del mar, es mayor, vamos ahora entonces a lo que es la presión relativa. Fíjense, el concepto en realidad es sencillo y sí es una pregunta interesante que generalmente en los exámenes te la pueden preguntar de diferentes formas, ¿no? Ya dijimos que solamente hay dos tipos de presión. La presión atmosférica, que ya dijimos que es debida únicamente a los gases que existen en la atmósfera, y la presión relativa, la cual se genera de la siguiente forma. Analicemos el caso de este buzo que está aquí.
Bueno, este buzo, aquí te dicen que se encuentra sumergido a 10 metros de la superficie del agua. O sea, la diferencia de altura que hay entre donde empieza el agua y donde se encuentra el buzo son 10 metros. Si nosotros nos vamos a estudiar cuál es la densidad del agua con respecto a la densidad del aire, nos damos cuenta que la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del aire. Entonces, al ser más denso, tiene mayor masa por unidad de volumen. Entonces, es más pesada, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Así, en conclusión, es más pesada, ¿no? Entonces, se dice que por cada 10 metros de columna de agua, fíjense lo que estoy diciendo, 10 metros de columna de agua, o sea, columna de agua es simplemente una altura entre la superficie de un cuerpo de agua y un punto en vertical hacia abajo. Entonces se dice que esto es una columna de agua y se mide en metros. Entonces, cada 10 metros de columna de agua que tú te sumerjas en el mar, vas a estar sometido a una presión de una atmósfera. Adicional a la atmósfera que ya está soportando por la presión pues sí, pues de la atmósfera en sí, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces, el buzo que se encuentra aquí a 10 metros de profundidad, además de la presión atmosférica que ya está soportando de por sí, porque la está soportando, o sea, créanme, todo cuerpo que se encuentre dentro de la Tierra, ya sea dentro del mar o de la corteza terrestre y el espacio, está sometido a la presión atmosférica, si quieras o no, ¿no? Entonces, este buzo que está aquí a 10 metros está soportando una atmósfera de presión debido a los gases de la atmósfera y una atmósfera de presión, o sea, la cantidad de una atmósfera de presión debida a 10 metros de columna de agua. Entonces, esta presión que les acabo de comentar, que es debida al agua, se le llama presión relativa. Ahora, no solamente el agua puede generar presión. Cualquier sistema que sea capaz de generar presión adicional a la presión atmosférica se le llama presión relativa. ¿Por qué se llama presión relativa? Bueno, lo que yo entiendo es que es relativa con respecto a la presión atmosférica, o sea, es mayor a la presión atmosférica, pues. ¿Sí se entiende? Eh, por ejemplo, cuando nosotros llenamos un globo con aire, en realidad lo que estamos haciendo ahí es generando una presión relativa. ¿Cómo lo estamos generando? Bueno, con la ayuda de nuestros pulmones, lo que estamos haciendo es aumentando la presión interna de ese globo. O sea, de por sí el globo ya está sometido a una presión atmosférica, pero nosotros lo que estamos haciendo es aumentando la presión interna de ese globo, metiéndole aire desde nuestros pulmones. ¿Sí? Eso sería una presión, un ejemplo de presión relativa. Otra presión relativa es la que les acabo de contar, la de nuestro sistema circulatorio. O sea, nuestro corazón, al hacer este trabajo de bombeo de sangre, está generando una presión relativa, es decir, una presión adicional a la presión debida a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, en conclusión, toda aquella presión generada por algún sistema que no sea la presión atmosférica se llama presión relativa. ¿Sí se entiende? Entonces, la presión relativa en este ejemplo sería de una atmósfera, porque está a 10 metros de columna de agua. A ver, pregunta, si estuviera sumergido a 20 metros sobre, bueno, con respecto a al espejo del agua, ¿cuántas atmósferas estaría sometido el buzo? Dos bajo del agua y una del agua hacia el cielo. Bueno, Y, así. gracias, gracias. Sí, exactamente, serían 2 atmósferas debida al agua, más una atmósfera debida pues, a la atmósfera, ¿no? Suena así un poco redundante, pero así es, ¿no? Entonces, la suma de estas dos, si estuviera a 20 metros, pues se llama de columna de agua, por eso es MCA, metros de columna de agua, serían 2 más 1. Entonces, a esta suma de ambas presiones, para sacar la presión total, o también conocida como presión absoluta, basta con sumar la presión relativa a la que se somete un cuerpo más la presión atmosférica. ¿Sí? Y como estos casos hay muchas cosas bien interesantes. Miren, les voy a contar uno último, ya para pasar a los siguientes, las siguientes explicaciones. Miren, no sé si sepan que, por ejemplo, los buzos, y justamente, bueno, tiene que ver con este ejemplo, pero te lo voy a complementar,
no pueden bajar de manera súbita tanta profundidad. Aquellos que han practicado buceo seguramente lo conocen, o alguien conocido que tenga. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, sucede que si tú cambias de presión exterior de manera muy brusca, puedes alterar el funcionamiento de tu corazón de tal grado que una de dos, o te da un paro cardíaco, porque tu cuerpo no se adapta tan rápido. O sea, literalmente es un paro cardíaco, o sea, tu corazón falla y deja de funcionar porque no agarra un ritmo de trabajo suficiente o adecuado para hacer circular la sangre. Entonces, ha habido gente que pasa eso, o sea, que se sumerge tan rápido que su corazón se detiene. O sea, y créanme, suena muy lógico. Pasa como el ejemplo que estábamos diciendo, ¿no? Si estás a una altura mayor al nivel del mar, pues tu corazón se esfuerza más en trabajar. Cuando bajas, se esfuerza menos. Ahora, ¿qué pasa si la presión exterior todavía es mayor? O sea, si tienes mayor ayuda del exterior, bueno, pues tu corazón se empieza a relajar. ¿Por qué? Vamos a decirlo así. Se empieza como a hacer flojo, porque dice, no, pues yo ya necesito bombear, o sea, yo ya, pues con la presión exterior como que ya está jalando bien todo, ¿no? Entonces, estas personas, pues pueden sufrir primero un desmayo y posteriormente un paro cardíaco. Pero es porque la presión exterior es tal que tu corazón pues falla. O sea, el cerebro es tan maravilloso en nuestro cuerpo que pues, tiene sensores, capta la presión exterior y pues deja de mandar la señal o la manda, pero con menor frecuencia, la señal pues, de bombeo de la sangre, ¿no? Que es una señal, pues, ¿cómo se le puede decir? Que tú no controlas en realidad. O sea, tú, ¿cómo le llaman? Es involuntario, ¿no? El movimiento del corazón, tú no piensas así, voy a hacer bombear mi corazón, solito lo hace, ¿no? Tu cerebro se coordina ahí con los demás sistemas. Bueno, entonces, esa es una posibilidad, o sea, que tú te sumergas tan rápido que tu corazón se pare, ¿no? Ahora viene otra, y esta todavía siento que, bueno, esa está fea, pero les voy a platicar otra. Miren, esto me lo contó alguien que sí practicó buceo. Me dijo, una de las cosas más interesantes que tienes que cuidar cuando practicas buceo es siempre estar al tanto de no tener caries. O sea, de no tener caries expuestas. Caries me refiero a, sí, al padecimiento bucal, pues sí, cuando se te pican los dientes, ¿no? Y yo dije, ay, ¿eso qué tiene que ver, no? Me dice lo siguiente. Si tú tienes una caries, pues digamos, al final de cuentas la caries genera pues sí, vamos a decirlo así, una cavidad dentro de un diente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te sumerges en el agua y tienes una caries, lo más normal es que en las caries se aloje aire, así, aire atmosférico, ¿no? Entonces, suponte que te sumerges y estás nadando así a todo dar, a cierta distancia. Claro, estamos hablando ya de buceo, ya no tanto de estar aquí en la superficie, ya a un par de metros, ¿no? Estamos hablando ya de presiones pues mayores, ¿no? Una atmósfera, 2 atmósferas, hasta más, ¿no? Entonces, si tú te sumerges y llevas dentro de tu diente pues sí, una bolsa de aire, cuando te sumerges no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Se va a comprimir esa bolsita de aire. Se va a comprimir. O sea, se va a comprimir y no te va a afectar. El problema viene cuando regreses a la superficie, porque conforme vayas subiendo, si no lo haces de manera adecuada con el ritmo de trabajo que es, por ejemplo, subir, no sé, 3 metros o 2 y descansar hasta que tu cuerpo pues sí, se aclimate, ¿no? Y otra vez, otros metros y así te la llevas. O sea, tanto el descenso como el ascenso son importantes. Entonces, si tú sales muy rápido y tienes una caries y ahí tienes una bolsita de aire, ha habido casos de gente que le explotan los dientes. ¿A poco tan grave? Sí, dice, o sea, hay gente que se les parte o sea, es tan fuerte la descompresión que la expansión del aire hace que te rompa los dientes, o sea, te los parte. Y eso, pues, obviamente genera, pues, un desangramiento, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la herida que te pueda generar. Entonces, fíjense, algo tan sencillo como esto, de cuidar, de no tener caries para los buzos, o sea, es fundamental por esta situación. Y bueno, otra, ¿no? No sé si sepan que muchas personas que se dedican al buceo, cuando de verdad, o sea, se dedican así a profundidades muy elevadas, o sea, muy grandes, después de bucear por cierto tiempo, deben entrar a una cámara de descompresión. No sé si esto lo sepan. O sea,
No es como que ya salen y como cuando te vas a la playita, ¿no? Ahí nada más estás buceando, bueno, estás nadando ahí en la superficie casi casi, y no pasa nada, ¿no? El problema es que los buzos que se dedican ya de manera profesional a esta actividad, pues sí tienen que tener cierto tratamiento, porque el no descomprimirse totalmente les puede generar problemas cardíacos o de otro tipo, ¿no? Entonces ellos se someten a una cámara de descompresión, que literalmente es eso, o sea, su cuerpo se comprimió tanto que hay que como que volverlo como a inflar, ¿no? Vamos a llamarlo de esta forma. Y lo que hacen es generar una presión de vacío, o sea, se meten en una cámara como de vacío, que es presiones menores a la atmosférica, para poder descomprimirse. Suena un poco raro, pero así es. E igual, cuando tú viajas en avión, o vas a viajar de un punto a otro, no te recomiendan hacerlo tan bruscamente. O sea, que digamos, en la tarde estuviste buscando, en la mañana, y en la tarde te vas allá en avión. ¿Por qué? Porque también ese tipo de descompresión súbita te puede generar problemas, pues, como ya dije, circulatorios, cardíacos, varios tipos, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante. Esto de la presión está padre. Bueno, si no hay dudas, muchachos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya vamos a acabar con este tema. De hecho, el objetivo es acabar hoy con esto. Como ya les dije, entonces existe la presión absoluta, que es la suma de la presión manómetra. Ah, bueno, algo que se me olvidó decir. La presión relativa se mide con un instrumento llamado manómetro. Entonces, a ver, nada más para que no quede en el aire. El barómetro solamente sirve para medir la presión atmosférica. Eso es, el barómetro para eso sirve. Mientras que los manómetros sirven para medir la presión relativa. Ahora, la presión de vacío se mide con los llamados vacuómetros, aunque en realidad una presión de vacío es lo siguiente. Por ejemplo, si tú te encuentras en la Ciudad de México a cierta presión atmosférica, y el experimento clásico es este, ¿no? Tú tienes una botella, sobre todo una botella, y la succionas, lo que estás generando dentro de esa botella es una presión inferior a la presión atmosférica. O sea, cuando le chupas el aire, lo que estás haciendo es quitándole, pues sí, presión interna, y por eso es que la botella se dobla hacia adentro, porque la presión exterior es mayor a la interior. Eso sería una presión de vacío. ¿Sí? Sí saben lo que es el vacío, ¿no? Sí, otro ejemplo clásico es, no sé si alguna vez han jugado con una jeringa, sin aguja obviamente, en la que le pones el dedo en la parte donde está el hoyito para la aguja y le jalas pues sí, la palanquita, ¿no? El vástago. Lo jalas. ¿Y qué pasa? Lo jalas, pero cuando lo liberas se regresa, ¿no? Esto es porque cuando tú haces eso estás generando una presión de vacío, o sea, una presión inferior a la presión atmosférica. Es una especie de succión, vamos a llamarlo, ¿no? Bueno, entonces, esta presión de vacío, por eso es que ponen aquí presión atmosférica del lugar y presiones por debajo de la atmosférica del lugar son presiones de vacío. Se miden con algo llamado vacuómetro. Ahora, un punto importante, las presiones negativas no existen. La presión mínima que puedes encontrar en cualquier sistema sería la presión cero, o sea, cero así, presión cero. Llegar a ese punto es realmente extremo. Yo he sabido pues, que solamente la presión absoluta cero la vas a necesitar solamente cuando luego hacen experimentos físicos o cosas así científicas ya muy especializadas, pero en realidad no, nunca, bueno, es difícil llegar a una presión absoluta de cero. No, no es común, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Entonces ya dijimos, manómetros sirven para medir la presión relativa, mientras que los barómetros sirven para medir la presión atmosférica. Claro, este es un barómetro pues antiguo, ¿no? Se hacen con mercurio, ponen una vasija con mercurio, le ponen una especie, se llama como de pipeta, pero invertida, o vaso capilar, y lo que hace es que la presión atmosférica empuja el mercurio hacia adentro de este vaso capilar, y se dice que la presión a nivel del mar debería ser, o sea, si tú pones este instrumento a nivel del mar, la altura que debe haber entre la base donde empieza el mercurio y el punto donde se alza el mercurio debería ser de 760 milímetros. Que esto en centímetros viene siendo 76 centímetros, ¿no? O sea, casi un metro. O sea, debería elevarse un metro. O sea, obviamente les digo, este es un barómetro, pues, muy rudimentario, quizás muy primitivo, pero es solamente para que tengan la idea, ¿no? De cómo podría ser un barómetro. Y ahorita, pues, todo es digital, todo es electrónico. Y si no es electrónico, bueno, hay instrumentos como pues, de este tipo mecánicos, ¿no? Que no son tan difíciles. Imagínense estar haciendo esto con mercurio. De por sí el mercurio, pues, es cancerígeno, ¿no? No es tan común así como que
estarlo operando, ¿no? Manipulando. Y bueno, los instrumentos para medir la presión, les dije manómetros, generalmente sí es un mecanismo interno, que es una especie como de resorte, vamos a llamarlo así, que lo que hacen es, bueno, se conectan a una tubería, a un tanque, y dependiendo de la presión que ejerza, se va moviendo una aguja. Y bueno, pues así más o menos como funciona, ¿vale? Ahora hablemos de algunos principios físicos, ya para ir terminando esta clase, que seguramente les van a preguntar o les van a quizás poner un problemita por ahí, ¿no? Sencillos, pero bueno, hay que entenderlos. Aquí tenemos el ejemplo del principio de Pascal. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Bueno, se dice que cuando se ejerce un incremento de presión en algún punto de un líquido en equilibrio, es decir, una presión extra, además de la que se genera el propio fluido debido a su peso, esta presión se transmite por todo el fluido simultáneamente en todas direcciones. A ver, voy a traducirlo al español, ¿no? Fíjense, lo que me está diciendo el principio de Pascal es que cuando tú tienes un fluido en un vaso, ese fluido de por sí, por su propio peso, está generando una presión sobre el vaso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo tomo, no sé, vamos a pensar, un tapón de ese vaso y lo empiezo a sumergir, o trato de sumergirlo, vamos a pensar que es un tapón de corcho, lo quiero meter dentro del vaso? Bueno, estoy agregando presión adicional, o sea, lo estoy presionando, ¿no? Adicionalmente. Lo que dice el principio de Pascal es que esa presión se va a distribuir por todo el vaso de manera homogénea. O sea, no va a haber un punto donde haya menor presión que en otro. Siempre la presión se va a distribuir de manera homogénea. Aquí tenemos dos ejemplos clásicos. Si yo pongo una jeringa con un líquido y empiezo a inyectárselo a un globo que tiene una bolsa o un globo que tiene orificios, me voy a dar cuenta que en todos los orificios la forma en la que saldría esa sustancia líquida va a ser la misma. O sea, no va a haber una donde salga pues, con mayor presión. La presión se va a distribuir uniformemente en todo el globo, ¿vale? Bueno, eso debería ser, ¿no? Claro, hay que ver que los hoyitos sean de mismo tamaño y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si lo hago con cuidado y lo pico con la misma aguja, debería ser pues la misma presión en todos lados. Esto sucede igual en el clásico ejemplo, de hecho la clásica aplicación del principio de Pascal sucede en los gatos hidráulicos. Bueno, los gatos hidráulicos son elementos que generalmente se usan pues, en mecánica para elevar cosas pesadas, por ejemplo, en este caso un auto, ¿no? Si yo aquí ejerzo una fuerza de este lado, vean este recipiente cómo está construido, tiene aquí como una especie, como vamos a decirlo, de ducto, y aquí tiene otro ducto de salida. Bueno, el ducto de salida tiene más diámetro, o es más amplio, que el ducto de entrada. Entonces, si yo ejerzo una fuerza aquí, la presión sobre todo este conducto se va a distribuir de manera uniforme. Ahora, ¿por qué se aprovecha esto? Y aquí viene lo interesante de saber las ecuaciones, porque es más fácil analizarlo, fíjense. Si yo digo que la presión es la misma en todo así, en todo este contenedor, si la presión es la misma en todo este espacio, eso quiere decir lo siguiente, fíjense. Si la presión es constante en todo el sistema, entonces eso quiere decir que la fuerza que yo ejerzo del lado del tubo pequeño entre su área, fíjense, fuerza 1 entre el área 1 va a ser igual a la salida, fuerza 2 entre área 2. Es que aquí ya sí son. Fue el número. Fuerza 2 entre área 2. Entonces, en pocas palabras, fíjense, está bien padre esto. Esto no sé, hasta yo digo, ¿por qué no se les han ocurrido hacer más cosas con esto? ¿No? Pero esto quiere decir que si yo guardo una proporción de la fuerza que aplico aquí, que puede ser una fuerza pequeña, entre un área pequeña del lado izquierdo, esto se va a equiparar con una fuerza que puede ser muy grande entre un área muy grande de este lado. Entonces, lo que quiere decir esto es lo siguiente, que si aquí yo construyo este sistema de tal manera que aquí el área sea muy pequeñita con respecto al área de salida, o sea, que esta relación entre áreas sea grande,
sea, que esta sea pequeñita con respecto a esta, significa que con una pequeña fuerza que yo ejerza aquí, a lo mejor con un dedo, o con la fuerza de mi brazo, o con un pie, con un pedal, yo puedo aquí multiplicar esa pequeña fuerza en la misma proporción en la que se relacionan estas áreas. Y no sé si eso alguna vez lo habían analizado, pero por ejemplo, no sé si alguien alguna vez le ha tocado cambiarle la llanta a un coche. Y pues generalmente utilizamos un gato hidráulico, ¿no? Es un gato hidráulico, bueno, hay de muchos tipos. El más común, bueno, es que ya no sé cuál decir si es común, pero es una especie así como de carrito, que está así. Tiene unas rueditas, ¿no? Tiene unas rueditas. Y bueno, tiene aquí como que una palanquita, ¿no? No sé si los han visto. Bueno, entonces, yo muevo una palanquita hacia arriba y hacia abajo. Y esto lo que hace es que puede ir levantando, pues, un coche muy pesado. Un coche puede pesar hasta 6 toneladas, ¿no? Porque si es una camioneta, pues no sé, hasta a lo mejor unas 10 toneladas, no sé cuánto. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? A lo mejor, no sé, unas 8. Bueno, la cosa es que ¿cómo es posible que con una pequeña fuerza que yo ejerza en esta palanca puedo levantar un coche de tal peso? Bueno, es debido al principio de Pascal. Y la magia sucede porque en un sistema como este, con una sustancia líquida, la presión es la misma tanto aquí como acá, en cualquier punto que yo mida la presión. Y es por eso que se genera esta aplicación de la ley de Pascal. No sé si haya dudas de esto. Está muy interesante, ¿no? Se aplica en muchas cosas, ¿eh? Nada más que yo digo, pues híjole, se me ocurre como que podemos hacer cosas increíbles con esto, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ya casi acaba el tiempo y también, bueno, el tiempo que me quitó acá la clase anterior. Ahora vamos a hablar del principio de Arquímedes. Faltan poquitos, ¿eh? Así lo sacamos hoy. Dice lo siguiente. Un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del volumen del fluido que desplaza. Eso está bien padre, fíjense. Está el ejemplo clásico de una pelota que sumerges en una pileta. ¿Quién no hizo esto de niño, no? Estaba, no sé, tu mamá lavando ahí o alguien, ¿no? Lavando en una pileta y que tú te ponías a jugar ahí. Entonces, la clásica de que querías sumergir la jícara, ¿no? O ¿cómo le llaman ustedes? Con lo que echan agua, ¿no? La palangana, no sé cómo le digan, ¿no? Bueno, entonces, sumerges una pelota y lo que va a suceder es lo siguiente. Que si tú la sumerges con tal fuerza, el mismo fluido va a ejercer una fuerza, digámoslo así, de la magnitud del fluido que tú estás desplazando, o sea, de la densidad que tenga, o el volumen, pero con la densidad de ese fluido hacia el otro lado. Y es por eso que los barcos pueden flotar. O sea, un barco, mientras mayor volumen tenga, más fácil flotará. A veces ni siquiera tiene que ver con el material, y no sé si eso lo han pensado. Bueno, sí tiene que ver con el material, ¿no? Porque muchos barcos están hechos de madera, hay otros que están, bueno, pequeñas embarcaciones de fibra de vidrio, que son ligeras, ¿no? Pero piensen en los grandes barcos, por ejemplo, el Titanic, o no sé, barcos así insignes, ¿no? De barcos de guerra, pues están hechos de acero, y el acero es muy pesado. Entonces, ¿cómo es posible que logren flotar? Bueno, porque lo que pasa es eso, que los barcos, pues, están sumergidos, cierta parte del barco, el casco del barco, está sumergido en el agua. Vamos a tratar de dibujarlo acá, así, ¿no? Vamos a pensar. Y entonces, la parte que está sumergida en el agua, pues está desplazando una cierta cantidad de fluido. Ese volumen de fluido, si tú lo conviertes de acuerdo a su densidad, que es agua, y en este volumen lo multiplicas, te va a dar una fuerza de empuje hacia arriba. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea el volumen que tenga ese barco, pues mejor, ¿no? Porque te va a dar mayor fuerza de empuje y esto no se va a hundir. Entonces, a ver, vamos a analizar esta ecuación. Fíjense, aquí te dice presión fondo menos presión superior por área. Aquí te dicen de un área, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la densidad del fluido. Densidad, acuérdense que es masa sobre volumen. Por la gravedad. Por la gravedad. Aquí habla de una altura por el área que desplaza, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor la ecuación no es importante. Aquí lo que me interesa es que se acuerden de esto.
que el principio de Arquímedes habla de que si tú sumerges un objeto en el agua, en cualquier sustancia líquida, se va a generar una fuerza de empuje igual al peso del volumen del fluido que desplazas, igual al peso del fluido que desplazas. ¿Se entiende? O sea, es como si tú agarraras esta esfera, esta esfera, creo que es como una pelota, esta esfera, y dijeras, ok, esta tiene un volumen de tanto. Entonces, si tengo el volumen y conozco la densidad del agua y la gravedad, pues puedo conocer la fuerza del peso que tendría esta esfera, ¿no? O sea, si estuviera hecha de pura agua. Pues bueno, es como medir el peso. Acuérdense que el peso se mide así. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, pero hacia arriba. Está chistoso, ¿no? Al lugar de ir hacia abajo, sería hacia arriba. Ese sería el empuje que tendría sobre el objeto que está sumergiendo. Entonces, eso es lo que quiero que nada sepan, porque por ahí vienen preguntitas de eso, ¿no? Sobre el principio de Arquímedes. Bueno, a ver, vamos al siguiente. Yo sé que a veces un poco suena complejo, ¿no? Densidad, ¿por qué la densidad? Bueno, porque densidad es igual a masa sobre volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, si tú multiplicas H y A, te va a dar un volumen. Dividido entre volumen, se cancelan. Masa por la aceleración de la gravedad, pues te va a dar la fuerza de empuje. Bueno, ahora, principio de Bernoulli. Este tiene que ver con la hidrodinámica. Y lo voy a explicar rapidito. Mire, el principio de Bernoulli realmente es de los principios, digo, todos se ocupan, pero es como que de los más importantes dentro del estudio de la hidráulica. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas, y de las más importantes creo que para el desarrollo de la civilización humana, ha sido la aplicación en los aviones. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Bueno, fíjense. Contrario a lo que uno pensaría, les voy a explicar primero el ejemplo que está aquí a la izquierda. Y ustedes me van a contestar qué es lo que sucede aquí. Miren, supongo que aquí este es un tubo. Es un tubo en el cual está primero fluyendo cierta cantidad de agua en este diámetro de la tubería. Y de repente esa tubería o ese tubo se hace más delgado. ¿Qué creen que pase en esta sección del tubo? ¿Que haya mayor presión o menor presión? ¿Qué opinan? Digo, ahí la grama lo está diciendo, ¿no? Pero ustedes así de su propio pensamiento, ¿qué creen que pase? ¿La presión será menor o mayor ahí en ese punto? Bueno, a ver, miren, aquí hay una respuesta. Sí, yo también. O sea, la lógica a mí me diría que es mayor, ¿no? O sea, si tú aprietas, imagínense que es una manguera, ¿no? Flexible. Si tú la aprietas, dirías, pues hay mayor presión. Pero no, fíjense que los fluidos funcionan de una manera un poco distinta a la lógica natural que tenemos, ¿no? Realmente lo que sucede aquí es que aumenta la velocidad del fluido, pero la presión baja. Sí, sí, yo sé que es una contradictorio. Yo también cuando estudié esto en su momento, me causaba bastante confusión. Decía, ¿pero por qué, no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Bernoulli lo que descubrió lo siguiente, que los fluidos se pueden describir de acuerdo a la presión que contienen, pero también a la velocidad. O sea, estos dos parámetros son fundamentales. Aquí no es volumen, es velocidad. Pero también descubrió lo siguiente, que cuando un fluido tiene una presión alta, bueno, un fluido dentro de un ducto, un conducto, su velocidad baja. O sea, si la presión es alta, la velocidad baja. Y si la presión baja, la velocidad sube. O sea, son como una balanza, ¿no? Una balanza en la que si uno sube, el otro baja y así, ¿no? Entonces, sucede que dentro de un ducto que contiene un fluido corriendo, vamos a llamarlo así, que corre a través de él, en los lugares donde hay mayor diámetro, hay mayor presión, pero hay más baja velocidad.
se alenta el fluido. Y donde está más reducido, hay más alta velocidad, pero menor presión. Por ¿cómo le digo? ¿Puedo decir? Por esta característica que acabo de decir, ¿no? Que es una balanza. O sea, si uno sube, el otro tiene que bajar. Entonces, el principio de Bernoulli nos dice lo siguiente, que si yo midiera la relación de presión por velocidad, en cualquier punto, si la mido aquí, si la mido acá, si la mido acá, ese producto tendría que ser constante. O sea, tendría que mantenerse. O sea, como dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo multiplico presión y velocidad en todos los puntos, ese factor siempre me debería dar constante. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. De hecho, aquí está la ecuación ya como descrita de manera general, la ecuación de Bernoulli, muy importante en la ingeniería, por cierto. Y, bueno, para no explicarla así tan a detalle, se los voy a decir nada más así los parámetros que tienen, ¿no? Tiene el siguiente parámetro, presión, que ya habíamos dicho, ¿no? La presión de un fluido. Tiene el parámetro de la velocidad. Esta es la velocidad al cuadrado por la densidad por un medio. Por la densidad, por la gravedad, por la altura a la que se encuentre con respecto a un punto de referencia. O sea, si yo dijera, este tubo se encuentra aquí con respecto al nivel del mar a, no sé, a 10 metros, bueno, debo de tomar en cuenta ese parámetro, ¿sale? Porque el tubo pues, puede tener así como subidas y bajadas, ¿no? Entonces, por eso es importante saber este factor, el factor de altura. La Y significa altura, ¿no? Con respecto a un marco de referencia, algún punto, ¿no? Entonces, toda la suma de estos tres parámetros de presión, velocidad y altura siempre me debe dar una constante, donde quiera que los mida. Entonces, está bien interesante por lo siguiente. Ahora vamos a ver la aplicación que tiene en la vida cotidiana, que es el caso de los aviones. Si yo tomo en cuenta el perfil aerodinámico de un avión, ya le vierto pues un chorro de aire, o no sé, o dicho de otra forma, empiezo a acelerar el avión para que el aire fluya a través de él. Fíjense lo que va a pasar. Imaginen que yo tomo una partícula de aire aquí y la estudio. Digo, a ver, esta partícula de aire se va a dividir en dos. Una que va a ir por arriba del ala del avión y otra que va a ir por abajo del avión. Del ala del avión, perdón. Pregunta, de esas dos partículas en las que se separó la partícula original, ¿cuál creen que llegue más rápido a este punto? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál recorre más distancia? ¿La de arriba o la de abajo? A ver, mayor distancia la de arriba. Sí, correcto, Karen. Muy bien, sí. Recorre más distancia la de arriba. Y uno pensaría, bueno, entonces, por consiguiente, pues la de arriba, pues le cuesta más tiempo llegar hasta acá. Pero, ¿qué creen que no? En realidad lo que sucede es que tú tomas esta partícula de aire y la divides en dos, pero al mismo tiempo van a llegar aquí, a este punto. Ahora aquí la pregunta es, como ya dijo Karen, la que recorre mayor distancia, pues es la de arriba, porque está como que más amplio, ¿no? El perfil. Entonces, esto quiere decir que la partícula que viaja por arriba, si es que ambas tienen que llegar al mismo tiempo a este punto, entonces la de arriba tiene mayor velocidad. Su velocidad es mayor, mientras que la velocidad del de abajo es menor. Esto de acuerdo al principio de Bernoulli, que nos dice que si hay mayor velocidad, hay menor presión, y si hay mayor velocidad, menor velocidad, hay mayor presión. Fíjense lo que está sucediendo, que con este perfil aerodinámico lo que estoy generando es que haya mayor presión en la parte de abajo del ala y menor presión arriba. Entonces, si hay mayor presión arriba, digo abajo que arriba, ¿qué creen que pase con el avión? Pues se empieza a elevar. ¿Por qué? Porque si hay mayor sustentación o mayor presión en la parte de abajo, se empieza a levantar. Y esto es por el principio de Bernoulli. Bueno, entre otras cosas, porque también, bueno, yo soy un fanático de los aviones, aunque no estudié aeronáutica, pero
pues bueno, por ahí algunos dicen que aparte de este fenómeno, tiene que ver que, bueno, cuando ya el ala del avión se inclina un poco, ya se empieza a inclinar, pues también, ahí, bueno, está dibujada así, como que media fea. Pónganse que está así, ¿no? Imagínense que es un ala de un avión. Que también el hecho de que el aire choque así, lo inclina hacia abajo, también eso tiene que ver. O sea, como que el chorro de aire lo avienta hacia abajo y eso le da también mayor sustentación. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero al principio, cuando empieza a despegar un avión, lo que está sucediendo es eso. La diferencia de presiones en el perfil aerodinámico hace que pues se empieza a levantar el avión. Y es simplemente por el principio de Bernoulli. ¿Qué les parece? Está bien chido, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece algo excepcional, o sea, algo que ya cuando lo analizas dices, órale. Pero bueno, aquí lo importante es que entiendan que el principio de Bernoulli habla de la hidrodinámica, o sea, habla de sobre fluidos en movimiento y que en todo punto donde tú miras dentro de una tubería, la presión, la velocidad, bueno, esos factores, ¿no? Que ya dije, la suma de los tres, debe ser constante a lo largo de toda la tubería. Y que la aplicación más importante, bueno, de las más importantes que hay de este principio, es en los aviones. Hay muchas más, pero bueno, los aviones es una de las más importantes. A ver, déjame cuántos me falta. Ya me falta nada más este. Les quito 5 minutos, muchachos, perdonen, ya para terminar con este tema y continuar la clase siguiente con lo que es termodinámica. El principio de Torricelli. El principio de Torricelli, híjole, ¿cómo se los digo? Está fácil, pero aquí lo que importa, aquí sí importa la ecuación, porque esta sí viene luego, muchachos. Esta ecuacióncita, sí les pido que la estudien. ¿Y qué tiene que ver esta ecuación? Se las platico rápido. Imaginen un vaso así grande, una jarra, vamos a pensar una jarra de agua, a la que tú le haces unos hoyitos. O sea, está llena de agua y le haces unos hoyitos. Pregunta, ¿en qué punto hay mayor presión de agua? ¿En el punto A? Bueno, lo pongo con otro color. En el punto de hasta abajo, en este de acá, ahí, en este A, en el punto del medio, o en el punto de hasta arriba. ¿En dónde hay mayor presión hidráulica? Con respecto a donde está, pues esta parte donde está el agua, la superficie del agua. ¿Dónde hay mayor presión? ¿Hasta abajo? ¿En medio? ¿O hasta aquí en este punto? ¿Dónde hay mayor presión hidráulica? Dice Karen que es igual en todos los puntos. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Da menos. Bueno, la realidad es que la presión va a ser mayor en el punto de hasta abajo. ¿Por qué? Porque tiene mayor columna de agua. Así como lo vimos hacer. Al tener mayor cantidad de agua en la parte de arriba, va a haber mayor presión. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a generar? Lo que va a generar es que si tú le haces un orificio aquí, este va a salir con mayor presión. Va a salir con mayor presión. ¿Sí? El del medio va a salir con una presión, pues digamos así, regular, y el de hasta arriba, pues va a salir con menor presión, ¿no? Sin embargo, cuando tú ya analizas esto ya de forma geométrica y ya así como que con más detalle, intervienen las siguientes variables. No solamente es la presión lo que importa, sino la velocidad con la que sale el fluido. ¿Sí? Entonces, la velocidad con la que sale es lo que te va a permitir decir qué tan lejos llega el chorro del agua. Entonces, la velocidad te va a interesar, sí. También dice aquí, es la velocidad de aproximación inicial, o sea, con la que sale el agua. H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio. O sea, la distancia que hay de aquí a cada hoyito sería H. Y, bueno, G es la aceleración de la gravedad. Con estos valores, tú podrías calcular la velocidad a la que sale pues, el fluido en su recorrido, ¿no? Y ser una velocidad constante si la superficie del agua se mantiene a la misma altura siempre. Si va cambiando con el tiempo, bueno, estos chorritos de agua van a cambiar pues, como de tamaño, ¿no? Se van a ir extinguiendo, vamos a decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué dice el principio de Torricelli? Dice lo siguiente. Es la aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. La velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Entonces, en teoría,
el cálculo de esta ecuación sale de analizar la caída libre de un objeto. Pero pues no vamos a entrar en detalles de cómo calcularlo. Simplemente con que esta ecuación medio ¿se acuerden? Porque si viene por ahí una preguntita de esto. Claro, en muchos casos les ponen la ecuación, pero cuando se las pongan que sepan que es lo de Torricelli, ¿no? Para calcular la velocidad con la que sale un fluido en un orificio, en un recipiente con esas características, ¿no? Y ya, eso sería todo acerca de hidráulica, lo que veríamos. Con esto tenemos suficiente. Si por ahí hay algún tema especial que yo vea, preguntas que voy a ponerles para su examen de prueba, pues lo veremos. Pero por lo pronto no. Aquí les dejo algunas actividades que pueden ver acerca de presión para que las estudien y las analicen, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. La próxima semana veremos lo que viene siendo termodinámica. Y bueno, me parece que ya está agendado el examen de simulación, no sé si para la siguiente o hasta la otra, no me acuerdo bien. Pero bueno, lo comentamos en el grupo, ¿no? Para que todos estemos en lo mismo. Pues por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco. Espero que no haya sido tan confuso estos temas. En realidad no están difíciles. Las ecuaciones no son tan complejas. Y sobre todo es entender y recordar qué principios son, ¿no? Bernoulli, Torricelli, Pascal, ¿no? Arquímedes. Y ya con eso el arma, ¿no? Pues cuídense mucho. Les agradezco. Nos vemos la próxima semana.